Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Estamos acá en Palabras Cristianas, Dale en el Blanco, estamos preparando para hacer el devocional de hoy. Así que bueno, estamos hoy un cachitito, unos minutitos antes. Eh, Así que bueno, estamos acá, como digo siempre, eh, dando gracias a Dios por el privilegio de poder dar una palabra cada sábado, de dar una palabra de aliento, de esperanza, una enseñanza. Siempre digo que no se queden con lo que yo les digo, sino también vayan a leer la palabra, esa palabra que es la que uno da, para que Dios hable a sus corazones a través de esa palabra que uno está dando, ¿no? También, así que, pero bueno, ya va a ser casi un año. El 26 de abril del mes que viene va a ser un año, o sea que estamos dando la palabra hace 11 meses, que estamos dando todos los sábados una palabrita, una enseñanza, cantando una alabanza. Y como digo siempre, le doy gracias a Dios por ese privilegio que Dios me dio de poder sacarme la vergüenza de poder hablar a través en este caso a través del teléfono, y de poder hacerlo en vivo después de varias pruebas y distintos, ¿no? Opciones de aplicaciones que uno usa, eh, poder ir mejorando sábado tras sábado, ¿no? Eh, no hay, no tengo muchas herramientas, pero las poquitas que tengo, Dios obra para que la palabra llegue. Así que, nada, le doy las gracias a todos ustedes también por estar del otro lado, por escucharme cada sábado, por darme palabras de aliento, para seguir eh, eh, predicando el Evangelio. Yo digo dando devocionales, ¿no? Porque yo en realidad soy un hermano en Cristo, no soy ni predicador, ni evangelista, no soy pastor, no soy profeta, simplemente un hermano en Cristo que da una palabra que eh, Dios nos mandó a, a desparramar o hablar de su palabra, ¿no? A otros, ¿no? A contar testimonio y así poder ser luz, ¿no? Como dice la palabra, que tenemos que ser luz para otros, ¿no? Que están en tinieblas y puedan salir adelante y conocer a Cristo y cambiar su vida y aferrarse a, a, a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, a su amor y también a su obediencia, ¿no? Que eso también es parte de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que debemos ser obedientes, ordenados, y debemos seguir su palabra, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por eso. Voy a cantar una alabanza de Jesús Adrián Romero que se llama Llévame a la montaña. Una alabanza muy linda, así que vamos a estar cantando, vamos a bajar un poco acá la música de fondo. Bueno, vamos a cantar esta alabanza y vamos directamente, voy a leer la palabra, por si quieren preparar la Biblia, a leer la palabra en Lucas 8, del 23 al 25. Este devocional lo titulé ¿Dónde está tu fe? Ahí vamos a cantar. Llévame por un momento a la montaña,
Déjame ver lo que tú ves desde allá. Las promesas para mí que había olvidado. Esa tierra prometida en la que fluye leche y miel. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en ese desierto si no vas conmigo. Conmigo. Llévame para escuchar tu voz de nuevo y recordar lo que me hablaste en oración. Ese parte y te habías trazado, que pase por el valle verá mi corazón. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en ese desierto. Tú no vas. Mi promesa mayor es tu compañía. El sentir que me amas y que me guías. Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo. 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 Gloria a Dios. Una hermosa alabanza. Y sí, creo que la mayor promesa es que Dios nos guíe y que Él esté con nosotros, ¿no? Esa tiene que ser la mayor promesa, de saber que Él está con nosotros y que nos guía, ¿no? Así que bueno, vamos a leer la palabra en Lucas 8. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y se despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Y este tiempo es un poco para preguntarnos eso, ¿no? Por lo que estamos pasando, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe? A veces
le damos más importancia a los problemas que al Dios que le servimos. Tenemos dudas, tenemos temores, pero no debemos dejarnos controlar por eso. Somos hijos de Dios y somos más importantes que las flores del campo y que las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y Dios las cuida y las alimenta. ¿Acaso sus hijos no somos más que las flores y las aves? Todos decimos tener fe que vamos a ir al cielo, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y no tenemos fe para afrontar los problemas o circunstancias que nos pasan en la tierra. En Mateo 6, del 29 al 33, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, dice así: pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitamos de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo podemos ser cristianos? Decir que sabemos la palabra, que vamos al culto, que nos rodeamos de hermanos en Cristo y tenemos las mismas preocupaciones que los gentiles. ¿Dónde está ese Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón? ¿Dónde está ese Dios que nos hizo nacer de nuevo? ¿Dónde está ese Dios? Sin fe no vamos a poder conquistar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por fe caminar en Cristo, solo por fe. Hebreos 11:1 dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fácil creer por vista, porque yo creo porque veo. Pero Jesús hizo muchos milagros en sus 3 años y medio que anduvo con los discípulos. Y sin embargo hay gente que no le creía. Hasta a veces fíjense lo que dice la palabra acá, que dudaban, porque ellos ante la tormenta se desesperaron y enseguida acudieron a Jesús que se despierte, y cuando Él calma las aguas dice, pero ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Ni ellos creían lo que Jesús hacía, y caminaban y vivían y comían con Él. Cuando un cristiano dice creo por fe y no por vista, es porque cree que Jesús murió en la cruz, que derramó su sangre por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. La fe es un don de Dios que nos dio, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es algo que va, diríamos, como ensamblado. Si no tengo fe, ¿cómo voy a agradar a Dios? Por más que cante alabanza, por más que diezme, por más que ofrende, por más que vaya al culto todos los días, tome la Santa Cena, si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice así la palabra: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces, si yo creo que Él existe, ¿cómo puede ser que no tenga fe? ¿Cómo puede ser que un problema sea más importante que mi fe en Cristo? Dice, y que es remunerador de los que le buscan. La Reina Valera dice galardonador. O sea que a todos aquellos que buscamos, que creemos en Cristo, que tenemos fe y le agradamos, Dios nos da un galardón, nos remunera, no es con bienes materiales, nos remunera y nos galardona, nos edifica nuestro espíritu, nuestro espíritu se goza con esa remuneración, porque creemos por fe, porque le agradamos a Él.
No debemos dejar que las tormentas nos asusten. Debemos crecer en la fe, porque Dios está en nuestra barca. No tenemos que ser como le pasó a los discípulos, que ante cualquier tormenta tenemos que ver dónde está Dios, qué hacemos. No, debemos recurrir a Dios, orar, clamarle a Dios que nos ayude, pero debemos creer que nos va a ayudar. Debemos tomarlo por fe, que esa tormenta va a pasar, que ese problema va a pasar, que esa enfermedad va a pasar, que la falta de trabajo va a pasar. Es por fe que tenemos que creer. No debemos ser como Pedro si queremos caminar por las aguas de la vida. Pedro se hundió porque se desenfocó de Jesús y a lo que pasaba a su alrededor, la tormenta, le dio más importancia que confiar en Cristo. Si queremos caminar sobre las aguas de la vida, tenemos que confiar en Cristo, que todo va a pasar. Y siempre habrá un problema, habrá una enfermedad, pero es por fe, porque Dios también nos prueba a ver si tenemos fe. Acá Jesús, este es un pasaje donde Jesús iba al pueblo de... lo quiero decir bien para no meter la pata. Estaban cruzando de Galilea a Galarana, creo, y vino esa tormenta. Porque también lo estaba probando a ver si ellos tenían fe. Si ellos tenían que haber quedado tranquilos. Si Jesús estaba con ellos, aunque esté durmiendo, la tormenta iba a pasar. Iban a llegar a buen puerto, a pesar de la tormenta. Tenemos que leer y estudiar la Biblia, comprenderla, entenderla y vivirla. Yo a veces, cuando hablo con mi mamá, le digo, tenemos que vivir la Biblia. Y no es a rajatabla, hay cosas que no se pueden hacer literal, pero sí vivir lo que Jesús vivió. ¿Y qué es lo que Jesús vivió? La templanza, el amor, la mansedumbre, tener los frutos del Espíritu. Y si tenemos los frutos del Espíritu, nuestra fe se fortalece. Y vamos a pasar tormentas como pasaron los discípulos, enfermedades como pasaron otras personas, pero ellos creían en Jesús, creían que Él era el Mesías, creían por fe, y se han sanado, y se han libertado. Porque si yo no vivo la Biblia y creo a medias en Dios, no tengo fe. No puedo creer en lo que me conviene o tomar de la Biblia lo que me conviene. Pablo escribió en Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Debemos leer la Biblia, y si queremos oír su voz, la voz de Dios, debemos leerla en voz alta. Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, uno solo vuelve a agradecer, a postrarse delante de él. Y Jesús, ¿qué le dice? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso está en Lucas 17:19. Cuando el centurión le pide a Jesús que sane a su criado, Jesús, ¿qué dijo? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo encontramos en Mateo 8:10. Todos conocemos la historia de la mujer que padecía una enfermedad por el flujo de sangre. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso lo vemos en Marcos 5:34. ¿Y cuál es el denominador común de estas tres historias? Que creían en Jesús, que creían que Él era el único con el poder de Dios. Cuando el leproso va y le piden que lo sane, él creía que lo iba a sanar. Creía, Por eso volvió a agradecer. Cuando el centurión lo cruza y le dice que le sana a su siervo y Jesús le dice, voy a tu casa,
no, le explica a él, porque no es digno de que tú vengas a casa, pero yo sé que si tú das la orden y mi criado se va a sanar, por eso él dice que no encuentra tanta fe. Y salvo la mujer del flujo de sangre, las otras dos personas eran gentiles, porque el leproso no era hebreo, era samaritano, según las enseñanzas de las escrituras, lo que uno puede averiguar. Y el centurión era romano. Y él no estaba predicando todavía a los gentiles. Jesús había venido para hablarle y predicarle y enseñarle a los judíos. Y hay otra historia que es tremenda, porque nos enseña que es en la persistencia y en la perseverancia donde la fe se fortalece. La historia es de la mujer cananea. La voy a leer, está en Marcos 15, del 21 al 28. Marcos 15, del 21. Esperen que me perdí. Marcos 15, Marcos 14, Marcos 15. No, está en... A ver si es... Porque me parece que anoté mal, En Mateo, perdón. Es Mateo 15, del 21 al 28. La voy a leer. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces Jesús le responde: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le respondió: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús acá la rechaza, la quiere evadir, pero la persistencia de esta mujer cananea, de esa persistencia, porque ella sabía quién era Jesús, porque ella creía en Jesús, sabía que Él tenía el poder de sanar a su hija. Y en la persistencia, en la perseverancia, ella se arrodilla y se postra, y le dice, y cuando Jesús le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y ella le dice: pero hasta aún los perrillos comen de las migajas que dan sus amos. Por eso le dijo: grande es tu fe. Jesús se sorprendió, porque dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere, le dijo. Es tremendo esto, tremenda esta enseñanza. La fe es lo que mueve el milagro. La fe real es aquella que, a pesar del fracaso, nos seguimos levantando porque creemos en nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Es por creer en Él. Yo les voy a contar un testimonio que me pasó desde que yo estoy
Desde que yo estoy con el trabajo de fabricar placas, hacía poco que había dejado de trabajar en el taller, fue a fines del 2019. Y si bien mi hijo, el más chico, vive con nosotros y obviamente que él nos ayuda y mucho, ¿no? Muchísimo nos ayuda. Pero esa semana estábamos, era casi fin de mes y literalmente no teníamos nada para comer. Mi mamá estaba muy preocupada, estaba angustiada mi mamá. Y yo me estaba preparando para ir a la iglesia y justo una hermana de la iglesia me llama para ir a hacer un presupuesto. Y yo le dije, si vas a la iglesia, le pregunté si iba a ir a la iglesia, me dice sí. Bueno, le digo, voy más o menos a las 5 y de ahí nos vamos a la iglesia. Bueno, me preparé, yo tenía la SUBE con crédito y literalmente tenía 20 pesos en mi billetera. Y yo lo había separado porque esto es lo que voy a ofrendarle a Dios porque es lo único que tengo. Como si bien yo tenía que viajar hasta la casa de la hermana, pero después, bueno, me llevaba en coche y después yo me venía viajando. Y fui a la casa de la hermana, hice el presupuesto y le paso el presupuesto y y me dice la hermana, bueno, yo pensé que bueno me iba a decir la semana que viene, el mes que viene y se va a la pieza, yo me quedo hablando con el marido, que es también hermano en Cristo, y vuelve ella y me dice, tomá, acá tenés para empezar. Me dio el 50% del presupuesto. Yo me había ido sin un peso. Y yo le había dicho a mi mamá que no se preocupe, que Dios nos va a proveer. Dios nos va a proveer. Es tener fe en que las cosas van a suceder. A veces necesitamos una respuesta inmediata. Y a veces necesitamos esperar porque Dios quiere que fortalezcamos la fe. Porque si no, sería fácil el Evangelio. Si todo lo que le pedimos a Dios, Dios nos da, es muy fácil el Evangelio de esa manera. Dios quiere que fortalezcamos la fe, que creamos en Él. La fe es amiga de la obediencia. Y si obedecemos a medias, obedecemos lo que nos conviene, o sea, agarramos del Evangelio lo que nos conviene, lamentablemente estamos en desobediencia. Y el ser desobedientes es pecado. Y la incredulidad es pecado. ¿Cómo podemos decir, soy cristiano y a la vez somos incrédulos? No podemos. Si somos hijos de Dios, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Porque somos hijos de Dios. Pablo escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del 18 al 20, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Mi oración es que a los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, Pablo oraba, ¿no? Para que nuestro corazón se ilumine y sepamos, tengamos esperanza en ese llamado que Dios nos dio. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? No las riquezas de la tierra, las riquezas de la gloria. De su herencia, nosotros somos su herencia. Nosotros somos su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? La extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. No tenemos que poner en duda el poder de Dios. Nunca lo tenemos que poner en duda. Si creemos en Él, tenemos que tener esa esperanza,
Nosotros somos su herencia. Y el versículo 20 dice así, el cual obró, ese poder, obró en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Si creemos en ese poder de Dios, nada nos va a faltar. Siempre nos va a sustentar. Siempre va a estar ahí. No nos tenemos que afanar por nada. No nos tenemos que preocupar si mañana tenemos o no tenemos. Si no tenemos para comer, vamos a buscar en la Biblia. Leamos la palabra, que es la que nos va a fortalecer la fe. Y siempre va a haber algo, algún maná del cielo que va a caer para alimentarnos. ¿Cómo puedo decir y creer que Dios va a terminar la obra que puso en mí si no tengo fe? ¿Cómo yo puedo decirle, o un hermano me va a decir, Dios va a terminar la obra que puso en vos, esa obra la va a terminar, y si yo no tengo fe, no le demuestro que tengo fe, ¿cómo voy a agarrarme de esa palabra? Yo sé que Dios va a terminar la obra que puso en mí, porque le creo a Él, porque Dios es fiel, por su amor, por mi obediencia. ¿Por qué dejo que las preocupaciones me agobien, me dominen? Se desvanece mi fe si hago eso. Así les pasó a los discípulos en la barca. Al ver la tormenta, la fe de ellos se desvaneció. Se dejaron dominar por la tormenta. En la palabra, que es nuestro alimento, se fortalecerá nuestra fe. El creer en Dios, poniendo nuestros ojos y nuestra atención en la cruz, en Cristo. En Romanos 8:32, la palabra dice algo así, lo puse con mis palabras, pero dice, Dios entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No tenemos que dudar. Si dudamos, somos como los discípulos de ese barco. Si dudamos, somos como Pedro que se hundió. No nos tenemos que dejar hundir por las circunstancias. Si yo no tengo fe, no creo en Cristo, ¿cómo voy a creer lo que dice el Salmo 23? No puedo creer lo que dice el Salmo 23 si yo no tengo fe. Si yo no tengo fe, no puedo decir que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Pero si tengo fe, yo puedo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma porque tengo fe, la va a confortar. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, porque tengo fe, sé que lo hará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tengo fe, sé que lo hará. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque tengo fe, sé que lo hará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque tengo fe en Cristo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque es por fe. Debemos tener fe, creer en Cristo. No preocuparnos qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo vamos a pagar. A veces he escuchado, ¿no?, que
Hay hermanos que uno le oran o piden oración y a veces dicen, no, le voy a decir al pastor que me ore porque el pastor al pastor lo escucha. A vos, a mí me escucha. Porque el pastor es como nosotros, es un hijo de Cristo como yo, como vos. Entonces uno tiene que buscar. ¿Le puede pedir oración al pastor? Sí, ¿cómo que no? Pero también no tenemos que descansarnos en la oración de otros. Porque yo y usted, los que están del otro lado, también somos hijos de Cristo. Porque Cristo también murió por nosotros. No murió solo por el pastor. Entonces, uno le aliviana la carga al pastor, sabiendo que Cristo nos va a escuchar, que Cristo nos va a fortalecer la fe. Yo a veces, y esto es personal, lo que voy a decir es personal, es lo que yo siento y lo que a mí me parece. Con esto de lo que está sucediendo con esto de las vacunas. Esta vacuna no es una vacuna como la Sabin, como la triple, que me la doy una vez y me inmuniza para toda la vida. Y puedo visitar a un amigo, un hermano, puedo ir a la iglesia, puedo ir a una reunión, abrazar a mi mamá, a los abuelos, a mis hijos o a los hijos. Es una vacuna que aunque no vacunemos, nos tenemos que quedar adentro. Entonces, lo único que evita, ¿no? Es el terminar en un hospital, en un respirador, pero es por fe. Es por fe. Y yo hablando con mi mamá, cada uno tiene que hacer lo que siente en su corazón y lo que, obviamente, por eso yo le digo que esto es personal. Cada uno tiene que hacer lo que siente y lo que cree que es conveniente para cada uno. Yo le decía a mi mamá que esto que pasa es como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban, y uno a veces lo entiende, a veces las escrituras como son traducciones con algunas palabras que no entendemos y nos cuesta entender, por eso hay distintas versiones que capaz que se entiende mejor. Yo vi la película de El Rico y Lázaro y narra la vida de Nabucodonosor, de Daniel, está Jeremías, un poco Ezequiel, o sea, es una serie, es por capítulos, es una serie que muestra todos esos pasajes de la Biblia, ¿no? Y muestra el pasaje donde los tres amigos de Daniel tenían que adorar. Nabucodonosor había hecho una estatua de oro alta, grande, imponente, y él pretendía que todos se arrodillen a esa estatua. Y los tres amigos de Daniel no se arrodillaron a la estatua. Y ahí en la serie uno puede ver y entender, porque estaban otros hebreos, estaba el príncipe de Judá, que estaba en cautiverio, estaba ahí, había otros hebreos, y ellos le decían que no, que se arrodillen, que no hagan, que no, y ellos decían no, si es de Dios que nos salve, Dios nos va a salvar. Nosotros tenemos un solo Dios y adoramos a un solo Dios. Y bueno, todos conocen la historia, ¿no? Fueron al horno de fuego y Dios los salvó. Y Nabucodonosor tuvo que reconocer que era el Dios único. Y el que diga algo en contra del Dios, que lo iba a condenar a muerte. Entonces, yo a veces le decía a mi mamá, ¿cuál es la fe de los hermanos? Si la Biblia nos da ejemplos, ¿cuál es la fe?
porque en algún momento de la vida nos vamos a morir. De hecho, hay hermanos en Cristo, pastores, que se han muerto a través de por este virus. Entonces, tenemos que creerle a Dios que es por fe. Y si en algún momento hay que vacunarse, bueno, habrá que vacunarse. Pero tenemos que creer que es por fe. Tenemos que creer que es por fe que nada nos va a pasar. Y si nos toca contagiarnos con el virus, gloria a Dios. Y si no nos toca, gloria a Dios. Si yo no creo por fe, ¿cómo le voy a creer a Pablo cuando dice, el vivir es en Cristo y el morir es ganancia? Yo no puedo predicar o decir esa palabra si yo no creo por fe. Si vivo, vivo por Cristo. Y si muero, muero por Cristo. Por eso yo digo que esto que estoy diciendo, esta interpretación es mía personal. Pero no tenemos que tener temor. Si no estamos en el barco, en medio de la tempestad, debemos creer por fe. Debemos creer por fe. Debemos creer por fe. Porque la palabra nos enseña a creer por fe. Si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Si vivo, vivo por Cristo. Y si muero, muero por Cristo. El vivir en Cristo, como dice la palabra, vamos a leerlo bien para que no haya... A ver dónde está. Dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, es por fe que tenemos que caminar el Evangelio. Por fe. Por fe vamos a caminar sobre las aguas de la vida. Así que hasta aquí la palabra. Espero que sea de bendición. Voy a hacer una oración y después la oración esa de cierre que a mí me gusta. Cada uno tiene que sentir y aprender la palabra para que Dios nos hable a través de la palabra. Y podamos ser guiados, porque esa, como decía la canción, es la mejor promesa. Que Dios esté con nosotros y que nos guíe. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Señor, que sea el Espíritu Santo que haya hablado, Señor, a través de mí, que me hayas usado como instrumento. Te pido, Señor, que esta palabra traspase, Señor, el teléfono, traspase, Señor, el video, y que tú obres en cada corazón, que tú obres en cada vida, en cada alma, que tú entres en cada hogar, Señor, y los guíes a hacer lo correcto, para que crean en ti por fe, para que esa fe se desarrolle en cada uno de mis hermanos, para que esa fe se fortalezca a través de la palabra. Por eso te doy las gracias, Señor, y te clamo a ti, que el Espíritu Santo obre en cada alma, en cada vida. Obre en cada ser. Que la paz de Dios y la gracia esté en cada uno de ustedes. Que esta palabra sea de bendición
para cada uno. Y que tengamos en Cristo, tengamos los ojos puestos en Cristo para que Él nos guíe. Así que te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por lo que tú me das cada día, por lo que tú nos das cada día a cada uno de nosotros, por el sustento, por oír nuestra voz, por inclinar tu oído a nuestra voz. Gracias te doy por eso, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer esta oración que cambia vidas, que dice así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Si yo creo que Jesús hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario por vos, por mí, por los que están del otro lado, tenemos que fortalecer la fe. Como la salvación de mi alma, dice la oración. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si yo creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida, es por fe que Jesús me va a sanar, que Dios me va a restaurar, que Dios me va a hacer pasar la tormenta. Es por fe, porque yo creo en Cristo, en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada, día a día, en el conocimiento de tu verdad, por Cristo Jesús. Amén. Y es así, es día a día que tenemos que buscar de Dios, día a día que tenemos que fortalecer la fe, día a día que tenemos que estar en oración, es día a día que tenemos que saber y estudiar la palabra, es día a día. Por eso la obediencia media no sirve, es desobediencia la obediencia media. Necesitamos estar fortalecidos en la fe, y es a través de su palabra que vamos a estar fortalecidos. A través de la enseñanza que nos da cada palabra vamos a estar fortalecidos en la fe. Por eso hay algo que yo agrego a la oración, ¿no? Que yo hago en mis oraciones. Prospera, Señor, prospera mi alma, porque tú restauras mi corazón y porque mi fe se va a fortalecer. Esa es la mejor prosperidad que podemos pedir, la prosperidad del alma. Porque si la fe prospera, el corazón se restaura y la fe se fortalece. Así que le doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, gracias. Espero que sea de bendición. Nos vemos el sábado que viene, 18 horas, Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Dios los bendiga y que no decaiga la fe de cada uno de mis hermanos. Aquellos que quieran oración, pueden ponerlo en los comentarios y vamos a estar orando en los distintos grupos que tengo de distintos hermanos, de distintas denominaciones. Siempre oramos por las peticiones de los hermanos que nos hacen, que nos piden oración. Así que si alguno quiere oración, póngalo ahí en el comentario y vamos a estar orando por ustedes. Dios los bendiga mucho. Compartan, si les ha gustado la enseñanza, compártanla, porque la palabra tiene que correr, como dice Jesús. Un beso grande, un abrazo y Dios los bendiga.